Vamos a empezar de grabar la clase. ¿Ya? Buenas tardes, profesor. Una consulta. ¿Usted va a mandar esos PPT? Efectivamente, a mí más que mandar los PPT, a mí se me autorizó a subir la clase. Una vez que nosotros terminamos la clase a las 9, yo como a las 9:30, estoy subiendo la clase a YouTube y copio el enlace en el aula virtual. Respecto a la presentación que estoy usando, tengo entendido que ustedes tienen acceso, ¿no? Que es un manual de clases. Sí, aparece en el aula virtual, el último módulo, sí. Ya. ¿Ven? ¿Le Sí, aparece a el... nosotros, profe, es que ¿sabe qué pasa? Que a nosotros nos sirve como respaldo porque lo imprimimos para poder estudiar para las pruebas. Por eso necesitamos las láminas. Yo no Jimena, tengo problema. está en el aula virtual. Aparece el PDF en el aula virtual, es el último módulo. Tal vez podríamos Ah, bajarlo y ya, compartirlo ya, por WhatsApp. perfecto, perfecto. Es que yo estaba convencida que no estaba el otro módulo, por eso imprimí todo. Y bueno, ya estamos aquí ya. Ya. Ya, démosle. Ya, como les decía, nosotros vamos a ver el módulo. Vamos a ver distintas clases relacionadas a psicología infantil y adolescente. Yo soy la persona que va a estar a cargo los lunes, miércoles, de 7 de la tarde a 9 de la noche. ¿Dale? Como les decía, mi nombre es Marcos y vamos a hacer, perdón, estaba leyendo el chat. Voy a ser la persona a cargo de la clase. ¿Cómo vamos a trabajar? La idea es comenzar a las 7. Yo 10 minutos antes de las 8, lo más cercano a las 8, le di a hacer un break de unos 10 15 minutos para fumarse un cigarro, tomarse un café, un té, no sé, y luego cerramos las 9 de la noche, ¿ya? También como 5 o 10 minutos antes de las 9 para tomar la asistencia. Quienes tengan problema con la asistencia, que se tuvieron que retirar de clase antes, que tuvieron algún inconveniente, están con problemas de conexión, avísenme, déjenlo escrito por el chat para yo, por último, dejarlo registrado en la asistencia. ¿Vale? Cualquier aviso a mí me sirve para yo justificar o algún tipo de inasistencia o algo por el estilo. ¿Ya? Tengo un profe ahora de psicología. Eso, gracias. No sé si tienen alguna duda, consulta. Ninguna, profe. Perfecto. Entonces, ¿les parece que comencemos? Yo voy a apagar la cámara por temas de conexión, para que se vea mejor. Estamos- ¿Se logra ver? ¿Se logra ver que estoy Sí, compartiendo? ¿Sí? ¿Se logra ver? sí. Ya, Sí, profe. estupendo. Entonces, como les decía, vamos con el módulo de Psicología Infantil y Adolescente para cursos orientados para inspectores y asistentes de aula. ¿Dale? El día de hoy vamos a ver los objetivos generales del curso, los objetivos específicos que abarca este módulo y vamos a ver los primeros conceptos asociados a psicología y a psicología educacional. ¿Ya? Como introducción a la clase del próximo miércoles de Psicología del Desarrollo. ¿Ya? Objetivo general, manejar conceptos básicos de psicología de la infancia y adolescencia. ¿Ya? Objetivos específicos, comprender el origen y la importancia de la psicología. ¿Ya? Identificar aquellos elementos básicos de la psicología del desarrollo. Conocer el concepto y desarrollo de la autoestima. Indagar en las formas de abordar los principales problemas de conducta en el aula. Explorar la adolescencia y sus principales características, reconocer los principales cambios que ocurren en la adolescencia y, perdón, detectar posibles patologías presentes en la infancia y en la adolescencia, para cerrar con el último módulo que tiene que ver con adquirir herramientas de educación y contención emocional. Como le decía, nosotros hoy principalmente vamos a, en todos los módulos, todas las clases que vamos a tener, vamos a ir revisando los principales conceptos de psicología de la infancia y de la adolescencia. Y hoy por hoy un poco vamos a comprender el origen y la importancia de la psicología como para adquirir herramientas o desarrollar estrategias
para justamente trabajar con niños y niñas en un espacio de educación. ¿Ya? Entonces, módulo número 1, conceptos de psicología y psicología educacional. El objetivo del día de hoy es comprender el origen y la importancia de la psicología. Consulta por ahí. ¿Quién se atreve a darme una respuesta por ahí escrita por el chat o verbal aquí por el audio? ¿Qué saben de la psicología? ¿A qué les suena la psicología? ¿Se han escuchado hablar de la psicología? ¿Alguien ha ido al psicólogo? ¿Conoce algún psicólogo que trabaje en estos temas? Dejo el micrófono abierto ahí para dar un poco más de interactividad. Profe, la etimología es como el estudio de la mente. Ya, tenemos la primera respuesta, el estudio de la mente, efectivamente. ¿Qué más? ¿Quién me da otra respuesta? Ya tenemos una. El comportamiento de las personas. Efectivamente. Y eso nos permite comprender, mira, el estudio de la mente nos permite entender el comportamiento de las personas. Solo eso, no hay otros factores que nos permitan analizar a una persona. Claro, pero ahí, Olga, la contención es una herramienta aprendida en la psicología. Ya dijimos, el estudio de la mente nos permite comprender la conducta de las personas. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento podría ser parte de que uno estudia como psicólogo y que son El parte de entorno una familiar. persona? El entorno familiar, profe. El entorno, el medio ambiente, digámosle, Ujú. ¿Ya? ¿cierto? Ya, perfecto. Eso ¿Cuál es otro? eso es la solidización, También la solidi- socialización, que es el ambiente, ya. eso, Pero hay un factor y también importante interno, que tiene que ver que algo que nos regula el día, todos los días. Y a veces nos determina el día. Las emociones, Efectivamente, las emociones también son parte sumamente importante de cuando uno El estudia estado de psicología. ánimo. Indudablemente te influye en el estado de ánimo. ¿Ya? Y así la psicología estudia distintos elementos según la rama de la psicología, que tiene varias especialidades, va estudiando algunos más elementos asociados a la mente, al punto de vista más racional, neurofisiológico. Otros estudian más el desarrollo emocional y que muchas de las enfermedades surgen de algún desajuste no sé, yo no la emocional. tengo, ¿Ya? Y así otros estudian no la más bien tengo la yo. conducta y la generación de estímulos, cómo el medio ambiente influye en la generación de conductas, sobre todo en niños y niñas, en edades muy tempranas, influye bastante, ¿ya? Y así distintos elementos que tienen que ver con la psicología. Según el curso, es una ciencia social y una disciplina académica enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales experimentados por individuos y por grupos sociales durante momentos y situaciones determinadas. ¿Ya? Es decir, no digamos el análisis y la comprensión de la conducta humana. ¿Ah? ¿Ya? La psicología tiene un campo de estudio bien vasto, ya que se centra en la mente y en las experiencias humanas, desde diversas No sé, perspectivas, perdón, corrientes y metodologías. yo no la tengo. Algunas de ellas son más próximas a las ciencias duras y al Preocupada ahora. empleo del método científico, mientras que otros no lo consideran apropiado como para el objeto de estudio y prefieren construir métodos de abordajes propios. ¿Ya? En este sentido, esta ciencia social se interesa por los procesos de la percepción, motivación, atención, inteligencia, aprendizaje, pensamiento, personalidad, el amor, la conciencia y la inconsciencia, pero también por las relaciones interpersonales y por el funcionamiento bioquímico del cerebro. Finalmente, cuando hablamos en psicología y qué es lo que es la psicología, cuando hablamos de análisis y la comprensión de la conducta humana, ¿ya? Justamente tiene que abarca todos estos elementos como decimos nosotros. Procesos de perceptivos, motivacionales, de atención, inteligencia, aprendizaje, etcétera, etcétera. Todo eso lo metemos dentro de una licuadora, chiquillas y chiquillos, y nos permiten entender formas de pensar, formas de actuar, de responder frente a ciertos estímulos, de ser algunos más resilientes, otros más depresivos, otros más proactivos, otros más con menor iniciativa o con menores grados de autonomía, etcétera. Origen de la psicología. La psicología es una ciencia relativamente nueva
desprendida de la filosofía a partir del siglo XVIII, a raíz de las doctrinas filosóficas del empirismo, que empezó a comprender la conducta humana como una serie de estímulos y respuestas determinadas por nuestra biología. ¿Qué nos distingue? ¿Qué creen ustedes con esa que dije nos separa de la filosofía? ¿Quién creen que ustedes cuál es la diferencia entre la psicología y la filosofía? Que pueden ir muy de la mano. De hecho, aquí lo dice. ¿Quién se atreve con alguna respuesta? Creo que la psicología es un hecho y la filosofía es como un supuesto. Eso es lo que entiendo Ya, yo. muy bien. Muy bien, efectivamente, cuando hablamos de filosofía, por algo existe como el verbo filosofiar. No sé si lo he escuchado alguna vez por ahí, como que ando filosofiando. Efectivamente, yo me baso más en supuestos, en ideas. Son más bien pensamientos o ideas para comprender el mundo. Uno trabaja ahí desde la filosofía. Aquellos que les gusta leer filosofía son formas de entender o son miradas de entender la conducta humana, de comprender al ser humano. De ahí que hay libros muy, muy, muy interesantes ahí que pueden revisar de filosofía. La psicología hace su diferencia con la filosofía en que empieza a aplicar, como dice aquí, em, estrategias de empirismo. El empirismo es lo anterior, son las primeras acciones de establecer un método científico. Es decir, el método científico, que es la base de la ciencia, es yo compruebo lo que digo. Es decir, yo demuestro empíricamente, demostrativamente, físicamente, que lo que estoy diciendo es real. ¿Ya? Que es lo que, materialmente. Ahí la psicología hace la distinción. Porque la psicología dice, mediante un método científico, es decir, con una serie de acciones que todo el mundo puede hacer, yo logro una respuesta. ¿Cachai? Por eso habla de, empezó a comprender la conducta humana como una serie de estímulos y respuestas determinadas por nuestra biología. Esas fueron como las primeras comprensiones que dijo el hombre, mira, podemos hacer una distinción respecto a la filosofía. Luego, el primer laboratorio de psicología experimental se fundó en la Universidad de Leipzig, Alemania, en 1879. A partir de entonces surgirían diversas ramas de exploración teórica y práctica de la mente humana, inaugurando un área del saber muy vasta y diversa como lo es hoy. Es decir, recién en el 1800, es decir, en el siglo XIX, se inaugura la primera universidad, perdón, el primer laboratorio para ser usado para comprender la conducta o al ser humano. Entre medio de eso, nace la psicofisiología, precursora del campo psicológico. Con el ingreso de las ciencias formales al panorama del saber, se da inicio a la posibilidad de una psicología ya no meramente teórica, sino experimental. ¿Ya? Es decir, ahí está cuando ustedes les pregunten, la principal diferencia entre la filosofía y la psicología es que nosotros aplicamos un método científico. Nosotros buscamos demostrar, los psicólogos, sí, bueno, los que se trabajan más en estos temas, evidentemente, que las conductas que una persona desarrolla se pueden repetir o se pueden aplicar o se pueden demostrar, como les decía yo, con hechos prácticos, con hechos concretos. Vamos con algunas ramas de la psicología. La psicología presenta una enorme cantidad de ramas y divisiones que pueden agruparse en dos conjuntos de acuerdos con sus características comunes. De esta manera, tenemos la psicología básica, ¿ya? Como tal, ubicada como un campo del saber entre lo biológico del hombre y lo social y lo humano. Se centra en el entendimiento y la recopilación de información sobre los procesos básicos del pensamiento humano. ¿Ya? Es decir, la psicología como definición básica solo se preocupa o se entiende como el campo del saber entre lo biológico del hombre y lo social o lo humano. Es decir, la psicología básica se preocupa de comprender un poco qué es el hombre. Para eso existen muchas ramas de la psicología para entenderlo. Por ejemplo, tenemos la psicología cognitiva. Estudia los procesos mentales que permiten el conocimiento, es decir, la experiencia. La percepción, la memoria, el lenguaje y el pensamiento son sus áreas de interés. ¿Ya? Es decir, la psicología cognitiva, su principal método de trabajo es a través de la experiencia. Luego tenemos la psicología del aprendizaje. Se dedica al estudio de los procesos de adaptación y cambio más o menos permanente en el individuo.
es decir, al modo en que el ser humano aprende, ¿ya? Esto tiene que ver con la capacidad de flexibilidad, de adecuarse o adaptarse a las circunstancias, es decir, tener siempre la capacidad de estar aprendiendo o incorporando nueva información a tu cabeza. La psicología evolutiva estudia las distintas etapas del crecimiento y desarrollo de la psique humana a lo largo de su vida, ¿ya? Es una rama de la psicología que se basa mucho en la propia biología del hombre para hacer sus análisis, ¿ya? Va muy de la mano por ese lado. La psicopatología, el estudio de las anormalidades o trastornos de la psique desde un método eminentemente descriptivo. ¿Qué quiere decir aquello? Que dentro de la psicología existe una rama que estudia todas aquellas patologías mentales, las esquizofrenias, las depresiones, los delirios, alucinaciones, trastornos por, no sé, de enfermedad, de los TOC, por ejemplo, los trastornos obsesivos compulsivos, etcétera. ¿Ya? Cuando hablan aquí de un método más bien descriptivo, efectivamente se hace más un análisis estadístico y existen manuales, así como Biblias, ¿ya? De distintos trastornos mentales, ¿ya? Que están estandarizados, pero a partir de análisis estadístico, a partir de síntomas específicos, de acciones, conductas específicas, se hace un análisis estadístico y se determinan ciertas enfermedades. Es un manual que se va renovando cada 10 15 años más o menos, no por ello entre medio se van haciendo actualizaciones, ¿ya? Pero se van ingresando, sacando nuevas enfermedades o se van reforzando, ¿ya? Psicología del arte estudia los fenómenos de la creatividad, la creación y la expresión artística desde el punto de vista de la mente humana. Y finalmente tenemos la psicología de la personalidad. Intenta construir modelos de comprensión de la personalidad humana. Como les decía, existen, existen 6 formas o más de comprender el comportamiento humano o cómo la psicología usa distintas herramientas para comprender la conducta, desde el punto de vista cognitivo, como le decíamos, de procesos mentales, de la capacidad de aprendizaje, ya, el desarrollo que tiene el ser humano, estudio de sus patologías, como le decíamos, y la capacidad de creatividad y el desarrollo de su personalidad. ¿Ya? Dentro de las ramas de la psicología, ¿ya? Como dice aquí, la psicología aplicada, también llamada psicología profesional, es el conocimiento básico psicológico puesto al servicio de la resolución de problemas puntuales de la sociedad. Comprende las subsiguientes ramas. ¿Qué quiere decir este trabalengua? Dentro de la psicología, como hablábamos, y sus distintas ramas, la psicología cognitiva, aprendizaje, evolutiva, no sé, del arte, la personalidad, existen distintas teorías perdón, existen distintas especialidades para comprender efectivamente la conducta humana. Es tan amplia la conducta humana que finalmente como psicólogos nos vamos especializando en ciertos campos o espacios o contextos específicos de un ser humano. O nos especializamos en la psicología educacional, que abarca la etapa, una etapa más bien de formación de una persona. Otros se especializan en etapas adolescentes, jóvenes y adolescentes, es decir, entre los 10 y los 18 años. Otro psicología clínica, otro psicología social, y así. Tenemos distintas áreas en las que nos vamos especializando justamente para comprender o entender mejor lo que ustedes decían, la psiquis humana o también el comportamiento humano, las emociones, como para entendernos mejor todos finalmente. ¿Vale? Dentro de la psicología profesional y que se dedica a estudiar y comprender la psiquis humana, tenemos la psicología clínica, que es la madre de todas las psicologías, ¿ya? Es la que lidia con pacientes, atendiendo sus sufrimientos mentales y emocionales y permitiéndoles llevar una vida lo más funcional posible según el caso. Aquí, si, la primera área de especialización de la psicología efectivamente tiene que ver con el área clínica. Nos referimos al área clínica cuando trabajamos, nos referimos a este espacio psicólogo-paciente. Así como usando la caricatura como el psicólogo el paciente en un diván y el psicólogo detrás en la cabecera, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Usando como la caricatura de una escena. Esa es la psicología clínica, ¿ya? Y es la que, aquí exageradamente,
habla de atender sufrimientos mentales y emocionales, ¿ya? Efectivamente, los psicólogos clínicos se dedican justamente a atender estos temas o traumas no resueltos por parte de los pacientes. ¿Dale? Luego tenemos la psicología educativa, centrada en el aprendizaje y en el crecimiento del individuo. Colabora con la construcción de hábitos y entornos escolares más propicios para formar las generaciones venideras. La psicología infantil trabaja más bien en espacio educativo, sobre todo en colegios, ¿ya? Ahí está su campo de acción y como dice aquí, está centrada en el aprendizaje y en el crecimiento del individuo en este contexto o este espacio de formación, como lo es el colegio, ¿ya? Colabora con la construcción de hábitos y entornos escolares más propicios. ¿Ya? Es decir, finalmente hoy los psicólogos han tenido una alta participación justamente en los espacios de convivencia, colaboración y desarrollo académico de los estudiantes. ¿Ya? Dentro de la psicología clínica, por ejemplo, chiquillos, tenemos la psicología infantil, ¿ya? O infanto-juvenil también, se pueden separar. ¿Ya? Esta se especializa en los problemas emocionales y o mentales durante las primeras etapas de la vida. Es decir, estamos hablando con psicólogos infantiles que desde los 6 5 6 años hasta los 10 11 y más o menos el corte generacional, para luego pasar al infanto juvenil, que es de los 10 hasta los 20 años, 18 años, y luego ya pasas a la psicología clínica. Por eso la psicología infantil, de alguna manera, es un brazo o una especialización dentro de la psicología clínica, ¿ya? Se entiende que yo como psicólogo clínico puedo atender a todos los pacientes, efectivamente, pero finalmente igual mi especialización o mi campo de acción se va especializando, ¿ya? Y no es lo mismo atender un joven, un niño, que un adolescente o que un adulto, ¿ya? Luego tenemos la psicología social. Aquí cambiamos ya, y aquí nos centramos más bien en grupos humanos y en las interacciones humanas, haciendo énfasis en la importancia del entorno en la configuración de la psiquis. Aquí más bien salimos del espacio individual o este trabajo individual con las personas y hacemos más bien un trabajo, la psicología social va muy de la mano con la psicología comunitaria, ¿ya? Aquí trabajamos mucho el concepto de comunidades, de cómo los ambientes nos van determinando, ¿ya? Los entornos nos van a influir, no determinando, exagero en la palabra ahí, nos van influyendo o influyen en nuestro desarrollo s- emocional y mental. Otra área de especialización que tal vez algunos no la conozcan tiene que ver con la psicología industrial o la psicología laboral u organizacional, que es muy similar a la social porque también trabaja con grupos, pero aplicada a los diversos ambientes laborales y a situaciones mentales involucradas en el trabajo. Aquí hablamos de procesos de reclutamiento y selección, por ejemplo. Si bien la entrevista laboral o psicolaboral es más bien está basada en una entrevista clínica, por ejemplo. Toma varios elementos para levantar información respecto al candidato, ¿vale? Em, en procesos de desarrollo de carrera, uno se fija o busca ciertos hábitos o conductas en los trabajadores para promoverlos como jefaturas, líderes dentro de la organización, etcétera. ¿Vale? Dentro de las últimas que han ido surgiendo está la psicología forense, que es más bien aquella área de la psicología que colabora con la justicia en la comprensión mental de criminales, homicidios u otras situaciones límites. Ya, en Chile se está implementando la psicología jurídica o forense desde la implementación de la reforma procesal penal, implementado desde el año 2000 en adelante, si no me equivoco, desde Ricardo Lagos, eh, que es el actual sistema de justicia que estamos aplicando, ¿ya? Muchos de los juicios que uno ve por la tele, casos connotados, más que delito económico, sino más bien asociados a crímenes más que delito económico, eh, hay bastantes psicólogos que participan de ese proceso. Yo personalmente conozco una colega con la que estudié, que trabaja aquí en la Fiscalía Sur, y ella es psicología forense y cuando nos juntamos cuenta bastante temas bastante interesantes respecto al pensamiento que tienen algunos asesinos, ¿cachai? Como psicópatas, estafadores, cosas por el estilo. Como bien llamativo, es un campo de acción bastante llamativo, ¿vale? Y finalmente, una
una rama de la psicología bastante reciente, diría más bien desde los 80, incipientemente 90, pero ya desde el 2000, y sobre todo con los últimos eventos deportivos, ha tenido bastante vitrina que tiene que ver con la psicología del deporte, ¿ya? Que es la que aplica sus conocimientos al campo atlético y deportivo para comprender lo que allí ocurre mentalmente y emocionalmente. Es decir, más bien aquí uno trabaja, toma herramientas de la psicología clínica, ¿ya? O educacional incluso, y lo lleva al campo de acción como es el deporte, ¿ya? Finalmente uno le enseña a los deportistas control emocional, tener tolerancia a la presión, por ejemplo, toma de decisiones, ¿ya? Tolerancia a la frustración, temas muy similares que uno puede desarrollar en psicología infantil, en áreas como la psicología clínica, etcétera. ¿Vale? Cada una de estas ramas de la psicología son distintas áreas de especialización que nos permiten comprender el ser humano, pero desde ese punto de vista, ¿ya? Sí, tenerlo como claro, ¿ya? La psicología del deporte trabaja procesos mentales y emocionales, pero aplicados al deporte. No entra en el campo clínico, por decir, ¿cachai? No entra en ese espacio. Para eso yo tengo un psicólogo clínico. O si trabajo con un deportista y está en etapas escolares, ya un deportista joven en formación, yo no entro en su etapa de procesos de aprendizaje, me centro en el deporte, o viceversa. ¿Ya? Eso es lo que yo quería comentarle. Un psicólogo laboral, por ejemplo, muy raro que se involucre en procesos clínicos o personales con algún candidato o a un colaborador de la organización. Es muy raro porque, y aunque quisiera, no cuenta con las herramientas de la especialización. De ahí que la psicología como profesión y como área de estudio es muy, en ese sentido, marca los límites muy fuertes, justamente para comprender mejor la conducta humana y en las distintas circunstancias en las que se da, ¿ya? Y por ejemplo, aquí no estamos hablando de psicología de la emergencia, que también es una de las áreas que han surgido en los 70, 80, sobre todo en Europa, que fueron países que sufrieron bastantes atentados terroristas en esa temporada, por esos años, y es un tipo de psicología que hoy se aplica mucho en los espacios de urgencia. Se toman herramientas de la psicología de la emergencia para aplicarlos, por ejemplo, en colegios para todo lo que tiene que ver con espacios de violencia o descontrol emocional, sobre todo con niños que tienen problemas de sociabilización. Y así son áreas justamente que nos permiten comprender, como les decía yo, chiquillos y chiquillas, la conducta humana y a partir de ahí aprender herramientas. Y por ahí Olga lo dijo, como aprender herramientas de contención, efectivamente. Todo esto, todo este análisis, todo este estudio, me permite decir, respire, relájese, conversemos, llore, un abrazo súper potente como una estrategia de contención. ¿Dale? Psicología y educación, ¿cuándo se cruzan? La psicología y la educación han marchado de la mano desde la invención de esta última, ¿ya? Ya que se han podido entender mucho mejor cómo se dan los procesos de aprendizaje, formular teorías sobre ello y tratar de construir instituciones educativas que solventen los problemas de la sociedad humana, atendiéndolos desde su germen, las generaciones venideras que aún son jóvenes. Tal como dice aquí, la educación, como proceso de formación, ¿ya? Existió mucho antes de la psicología, evidentemente. ¿Vale? Lo que pasa, la psicología hoy es un brazo armado que tiene justamente para generar mejores procesos de aprendizajes y formación para su alumnado. ¿Vale? De ahí que la psicología le entrega herramientas de contención, de levantamiento de información, del manejo grupal, etc. ¿Vale? Chiquillos, yo tengo 10 para las 8. Dale, dejemos hasta acá, vámonos de break hasta las 8. ¿Les parece? 10, 12 minutitos, yo tengo como 12 para las 8. Así que vámonos de break, descansemos y seguimos hasta las 9. Dale, Ok. Poca, pues, bueno. perfecto.
¿Vamos por ahí? ¿Volvimos? Yo sí. Sí, profe. Ya, estupendo. Ahí me estaban confirmando. Efectivamente, muchas gracias. Entonces, como le decíamos, vamos a retomar la relación entre la psicología y la educación. ¿Dale? La educación y la psicología, como dice aquí, han marchado a la mano desde la invención de esta última, ya que se ha podido entender mucho mejor cómo se dan los procesos de aprendizaje, formular teorías sobre ello, ¿ya? Y tratar de construir instituciones educativas que solventen los problemas de la sociedad humana, ¿ya? Atendiéndose desde su primer germen las generaciones, las venideras que aún son más jóvenes. Es decir, la psicología le aporta a la educación distintas estrategias, por ejemplo, para hacer de los espacios educacionales espacios mucho mejores de, por ejemplo, de contención, donde los profesores, inspectores o asistentes de aula desarrollen nuevas estrategias justamente para atender a los estudiantes, que, como dice aquí, año a año van cambiando, ¿ya? Según las circunstancias, el contexto en el que se encuentran, ¿vale? Aquellas personas que trabajan en educación saben que los estudiantes, para bien o para mal, como que cada uno quiere Profesor, interpretarlo, van cambiando. ¿Cómo? La psicología educativa es la rama de la psicología que se encarga de estudiar el aprendizaje y el desarrollo humano en el ámbito de la educación. Sus investigaciones, siempre bajo un marco científico, buscan optimizar los aprendizajes y los rendimientos de los alumnos. Estos estudios se traducen en nuevos planteamientos sobre las estrategias educativas eficaces y los programas de intervenciones más novedosos. ¿Ya? Eso como psicología educativa. ¿Ya? De esta definición podemos extraer el segundo foco de atención de la psicología educativa, la instrucción del profesorado. Es decir, las investigaciones psicoeducativas están ligadas a la innovación, ya que permiten aplicar nuevos modelos y técnicas de enseñanza en el aula. Es decir, no solo nos preocupamos de lo que le pasa a los estudiantes, sino también desarrollamos estrategias que también le sean útiles al profesorado. Incluso también desarrollamos estudios que nos permitan comprender al profesorado, ¿ya? Es decir, uno de los principales actores del proceso educativo, ¿ya? Es decir, aquí los docentes y todo el cuerpo docente, todos participan, o no quedan afuera del análisis, eso quiero decir, ¿dale? La psicología de la educación no solo se ciñe al ámbito escolar, sus principios teóricos y prácticos también se aplican en otros contextos, como el militar, la salud pública o la familia. De hecho, los humanos no dejamos de aprender y nos desarrollamos como individuos cuando terminamos nuestros estudios académicos, ¿ya? Es decir, la formación educativa es parte de nuestro desarrollo humano, es parte de nuestra formación como seres humanos y ahí es donde participa la psicología educativa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, consultas? ¿Habían escuchado hablar de la psicología educativa o la participación de la psicología en espacios de educación o desarrollo de los estudiantes? ¿Alguien me puede decir algo por ahí? ¿Sí? ¿No? Yo no, profe. No he escuchado nada como de la participación de psicólogos en espacio educativo. Yo no, he escuchado que profe. están en el pie. Ya, ya, efectivamente ahí hay una intervención, hay una participación. ¿Cierto? ¿Quién dijo ahí que haya participado con un pie? Yo, O profe. sea, en los colegios hay el PIE. Po. Yo no he tenido la oportunidad de participar con ellos, pero mi hijo, por ejemplo, el año pasado sí estuvo con el psicólogo en unas sesiones. No por el PIE, por un tema personal. Ya. Fue más de corte clínico, infantil clínico, ¿cierto? Más que educativo. Sí. Ya, perfecto.
Claro, yo le preguntaba más bien del espacio educativo, pero claro, perfectamente tuviste un muy buen ejemplo del espacio clínico, que es totalmente distinto al espacio escolar. No, eso no quiere decir que no se preocupe, que hay que prestar atención, pero el psicólogo clínico no entra en el proceso educativo, no es su tema o su especialización, no interviene en ese sentido. ¿Cachai? Como ustedes decían, como muy bien dijeron ahí, efectivamente hoy los psicólogos tienen una alta participación en los colegios. No solo para comprender al estudiante, sino también para entender procesos completos. Al estudiante, al apoderado, también ser un apoyo de contención y de entrega de herramientas también para todo el cuerpo docente, en el más amplio sentido, ¿ya? Todos sus actores que son parte del colegio, ¿ya? O del centro de educación. Ahí la psicología es psicología educativa, ya como especialización dentro de la psicología, te entrega distintas herramientas, como te dice aquí, que buscan optimizar los aprendizajes y el rendimiento de cada uno de los alumnos. ¿Vale? Profe, ¿y puede entrar la psicología del desarrollo? ¿Cómo no le escuché? ¿Puede entrar la psicología del desarrollo? Efectivamente, aquí entramos, usted se me adelantó, se nota que leyó el manual. Eh, Es que yo tuve curso de psicología, pues ya. porque yo estudié trabajo social. Ya, pues efectivamente aquí entra dentro de la psicología, claro, tenemos la psicología del desarrollo, que la psicología del desarrollo es un todo. La Empieza con la psicología de la evolutiva, educación, claro, para que hagamos una diferencia, pues veremos más adelante. La psicología ya. educativa o la psicología educacional se centra en el proceso del aprendizaje y el rendimiento, dentro del aula, perdón, dentro del colegio, ¿ya? Y la Ujú, psicología del desarrollo estudia todo el proceso, sí. desde el nacimiento hasta generalmente hasta los 20 años o más, pero Ahí empieza la evolutiva. claro, efectivamente, se hacen como cortes, pero es Sí, como una gran, gran psicología que estudia todo finalmente, como todo el sí. proceso, y usa todos los elementos que hablábamos, el medio ambiente, las emociones, los procesos biológicos, porque indudablemente los procesos biológicos influyen, el ambiente influye, y ellos van metiendo como todo en esta gran licuadora y van tratando de explicar como las grandes conductas humanas. Así que, pero esa es una distinción. La psicología Ahí se incluyen educativa, los sociales y los psicosociales también. claro, que mete todo. La psicología del desarrollo es un todo. Y dentro, aquí nos vamos dividiendo, pues. Y dentro de la Ya. educación, como te decía, es la que se especializa solo en el ámbito educacional, pues, del colegio, en ese Bacán. espacio. ¿Cachai? Ya. No, y entrega información, evidentemente, que es útil para, como te decía, para todos, para los profesores, para los directores, Sí. para los mismos apoderados, muchas veces sale información valiosa acá, de cómo tratar a los alumnos. No sé, pues, un ejemplo de ello es cómo tratar a los alumnos TEA, por ejemplo. ¿Cachai? Y ahí más bien la psicología te entrega herramientas de cómo abordarlos, cómo tratar con ellos, cómo contener, qué hacer en distintas circunstancias. ¿Cachai? Más bien como un apoyo, porque yo finalmente no le vengo a decir al profesor qué es lo que, si está haciendo bien o está haciendo mal su clase. Solo le estoy entregando una herramienta de cómo actuar frente a ciertas situaciones que te pueden pasar hoy, que son más común de lo que uno cree. ¿Cachai? Sí. Entonces, pucha, qué bueno que un profe, yo me imagino, tenga esa herramienta, porque realmente en las universidades no siempre te la entregan. ¿Cachai? Entonces, o te la pasan muy superficialmente. Entonces, que venga ahí un especialista que te ayude, es eso. Como que nos vamos complementando finalmente, chiquillos. Eso es lo que se busca. Yo creo que esa fue la razón por la que se incluyó psicólogo en los colegios. Además, pues sí, podía, cada vez hay mayor diversidad también en los colegios. Entonces, y no sé si los modelos, no es una crítica, pero el modelo educativo nacional es como bastante antiguo, ¿cachai? Como, no sé si se adapta muy bien, Aparte de antiguo malo. un poquito arcaico, yo creo que por lo mismo, yo creo que es Sí, consecuencia. sí. Entonces, finalmente aquí la psicología te entrega, es como un aliado, ¿dale? Desarrollo humano y educación, dos ramas entrelazadas. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos el caso de un niño de 4 años que muestra dificultades en el desarrollo de su capacidad comunicativa, sin evidencia médica de que sufra algún tipo, que sufra ningún tipo de discapacidad auditiva.
Antes de elaborar un programa de intervención, se debería analizar cómo evoluciona el lenguaje a lo largo de la infancia, pero también en qué fase de este proceso se encuentra este niño y si los problemas en el habla son síntomas de algún otro tipo de trastorno. ¿Ya? En este caso ficticio nos ayuda a entender la estrecha relación que existe entre la psicología educativa y la psicología evolutiva y del desarrollo, la que estabas mencionando tú, la cual está enfocada en el estudio e investigación de los cambios psicológicos a lo largo del ciclo vital de un humano. En otras palabras, su objetivo es establecer las teorías explicativas sobre el desarrollo de las capacidades, inteligencia y lenguaje, entre otras, durante la infancia, adolescencia y vida adulta. Esa es la diferencia entre como la psicología, esa es la diferencia entre la psicología del desarrollo y la psicología infantil, y perdón, educativa. Como decía, la del desarrollo trata de explicar un todo, ¿ya? Desde la primera infancia hasta la adolescencia, como dice aquí, y la adultez, ¿ya? Mientras que la educativa, vuelvo a insistir, más bien está centrada en las etapas formativas, ¿ya? Formativas académicas, para que hagamos la distinción, ¿ya? Pero se entrelazan. Para el desarrollo, entender a los adolescentes. Como le decíamos, entonces la psicología educativa es la que está más bien preocupada o centra su atención en los procesos, como dicen por aquí, optimizar los aprendizajes y el rendimiento. Mientras que la psicología evolutiva y del desarrollo está más bien, se preocupa más de entender los cambios psicológicos a lo largo del ciclo vital de un ser humano. Es decir, desde la infancia, adolescencia y vida adulta. Estudiamos un todo. ¿Ya? Seguimos. También la psicología del desarrollo, al igual que la psicología educativa, contempla las variables externas que intervienen en ese proceso de maduración cognitiva, edad, herencia genética, factores socioculturales. Otras características que comparten es el reconocimiento de factores internos que, sin lugar a dudas, impulsan el desarrollo integral del humano, las emociones, las actitudes, los valores sociales y la metacognición. ¿Ya? Es decir, cuando hablamos tanto de la psicología, ¿en qué se parecen en algunos puntos? Por ejemplo, en que ambas utilizan los factores externos, ¿sí?, ambientales, como parte del estudio, ¿ya? Sí, son tan importantes como los procesos internos, es decir, emocionales, pensamiento, razonamiento, etcétera. El estudio sobre la influencia de estos factores en el aprendizaje ha generado diversas teorías explicativas a lo largo de la historia, hasta llegar al modelo constructivista, el paradigma donde se asientan las bases de las escuelas actuales. ¿Han escuchado hablar de los modelos constructivistas? ¿Sí? ¿No? ¿A qué les suena la palabra constructivista como de construcción? Sí, profe, yo sí he escuchado. Ya, a ver, ¿qué sabe usted? A ver, dígame, dígame. Se me fue silencio. ¿Qué nos puede decir de los modelos constructivistas? No, se me Es fue como, silencio. perdón, sí, es como las personas, Como las personas que se me fue. ay, es que se me va el audio, no sé por qué. ¿Me Bueno, escucha ahí? sí, ahí sí creo que le pone silencio. No, 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 no. Sí, ahí sí. Ahí sí. Ya la escuchamos. No se escucha. Ya, ahora sí, sí. No, que como entiende al ser humano como no como como una caja vacía, sino como un ser humano que está lleno de experiencia. Entonces, a partir de su experiencia y en relación al entorno, va construyendo sus propios aprendizajes. Eso es lo que yo entiendo más o menos del constructivismo. Efectivamente. El constructivismo lo que plantea, y aquí nos salimos un poquitito de lo que plantea la presentación aquí, tal como dices tú,
El constructivismo plantea que uno no es una caja vacía, ¿cachai? Uno efectivamente es como una tabla rasa finalmente, ¿ya? Donde el ambiente van un poco configurándolo a uno y se van construyendo capas y uno va construyendo su personalidad, uno va construyendo su pensamiento a partir de información externa, a partir del análisis que hago yo, a partir de mis procesamientos internos, de pensamiento, de emoción. Finalmente uno se va construyendo como ser. ¿Dale? Es una teoría bien interesante, reciente, ¿ya? De como dices tú, efectivamente uno va como construyéndose. Por eso los modelos educativos son desde hoy son muy experimentales, perdón, experienciales, donde ojalá el aprendizaje sea mutuo, donde hoy se invita, se busca aquello, donde al alumnado más bien se le entrega la información y ellos mismos van desarrollando el contenido o construyendo el contenido. ¿Ya? Y un poco lo que se anda buscando o se está apuntando hacia esa dirección. Un poco más mejor, un poco menos mejor, ¿ya? No vamos a entrar en el detalle de la calidad en cómo se está haciendo, ¿ya? Pero un poco, por eso se llama de modelos constructivistas, ¿cachai? Es bien interesante estos modelos porque finalmente uno mismo, como individuo, también se va haciendo cargo y va tomando conciencia finalmente de su propio desarrollo. Evidentemente en etapas más infantiles esto es más difícil. Por eso de ahí la importancia vital para un ser humano que tiene los espacios educativos, ¿ya? Y que estos sean de contención, seguros, contenedores, ¿vale? El Profe, objetivo de la psicología educativa. En el contexto escolar, la psicología educativa investiga los mejores métodos y planes de estudio que permitan mejorar el modelo educativo y la gestión de los centros educacionales, siendo su objetivo la mejor comprensión de los elementos y características que influyen en el aprendizaje durante la infancia y la adolescencia, la adultez y la vejez. Los psicólogos educativos son los encargados de elaborar e implementar distintas teorías sobre el desarrollo humano que ayuden a comprender los distintos procesos y contextos en que se produce el aprendizaje. ¿Ya? Es decir, la psicología educativa se preocupa de comprender los elementos y características que influyen en el proceso de aprendizaje durante la infancia, adolescencia, adultez y vejez. ¿Ya? Estos son los encargados de elaborar e implementar distintas teorías sobre el desarrollo humano. Ahora, el principal campo de acción que tienen los psicólogos educacionales se generan justamente en los colegios, ¿ya? Donde se generan más que en las universidades o en otro espacio, es aquí principalmente donde tiene el campo de acción los psicólogos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, consultas? Que lo siento medio en silencio. profe, Bien, profe. Perfecto. Dígame, ahí está haciendo una pregunta. ¿me escucha? Sí, la escucho. Ya. Puede ser constructivista, que estudia el crear significado en las personas a partir de las experiencias, ¿Cómo eso? Desarrolleme la idea, no lo entiendo. que una persona crea significado en las cosas que hace a partir de sus experiencias. Ah, claro, sí, 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 efectivamente uno, por eso digo, uno va generando un aprendizaje o una lección o un, no sé, con algo me quedo, dependiendo Ya, dependiendo la acción que haya emprendido, lo que está haciendo, uno va siempre sacando un aprendizaje, sea cual sea, debí ser más amable, debí pedir por favor, debí ser más firme en mis convicciones, etcétera. ¿Cachai? Da lo mismo en cualquier espacio que sea. Em, y ahí uno va sacando un aprendizaje. Esto llévalo todos los días, en todo momento, finalmente. ¿Cachai? Antes más bien se creía que el ser humano era una caja vacía y tú lo llenabas con información. Solo lo llenabas y llenabas y llenabas con información y nada más. ¿Cachai? Como que no había mayor procesamiento cognitivo. ¿Dale? ya. Por ejemplo, aquí mal detalle, el constructivismo supone un cambio radical en el concepto tradicional de los roles del profesor y el alumno, puesto que defiende el papel activo de este último en el proceso de aprendizaje.
Además, permite mostrar al docente los materiales de construcción y las directrices necesarias para que el niño progrese en su propio desarrollo integral. Es decir, yo no solo te digo, no solo te planteo un poco que te aprendáis una fecha. Y aprendamos una fecha. ¿Y qué pasó en esta fecha? Un poco yo lo que busco es, tal vez para llegar a esa fecha, tal vez yo hago un relato distinto. Y tal vez en mi relato busco que las personas entiendan por qué tales fechas son importantes en la historia de un país. O sea, como que de alguna manera yo voy construyendo los procesos educativos para que la persona también se involucre en este proceso. Y no solo copy y pegue. Copy y pegue. Como antiguamente uno copiaba todo lo que pegaban en la pizarra, uno lo copiaba en el cuaderno. Una de las teorías que ayuda a comprender el modelo constructivista es el andamiaje, es decir, por copia, por imitación. Esta está basada en los principios del desarrollo y aprendizaje psicosocial del psicólogo ruso Lev Vygotsky, ¿ya? Considerado uno de los grandes propulsores de la psicología y la educación. A grandes rasgos, la teoría del andamiaje perfila al maestro como un instructor que presenta al alumno la información necesaria y estructurada para que resuelva un problema o tarea que le ayudará a desarrollar una serie de aprendizajes. Esta tarea debe suponer un reto motivador para el niño, pero tiene que estar ajustada a los conocimientos previos del alumno. Mientras el niño va resolviendo, el profesor debe limitarse a ofrecer los apoyos necesarios para que alcance el objetivo. Generalmente, estos procesos de construcción de aprendizaje, yo diría que se presentan de mejor manera en la educación superior, sea instituto o universidad. Generalmente, el proceso de aprendizaje que tiene un estudiante más bien es de construcción, ¿ya? Últimamente las universidades se preocupan más de aplicar este modelo donde el alumnado va construyendo su formación según su experiencia, su disciplina, su forma de actuar. Ya no es el colegio el que te dice lo que tienes que hacer, ¿cachai? La universidad o el instituto o este centro de educación superior más bien te entrega los conocimientos, las herramientas, te pone todo a disposición, ¿cachai? Eso es lo que hace un poco la universidad. ¿Vale? Y yo finalmente como estudiante tengo que tener la capacidad de formarme a mí mismo, ¿ya? Eso es lo que plantea en la teoría de Vygotsky, ¿cachai? De que el profesor tiene que ser un puente entre el saber y alcanzar un objetivo determinado, ¿ya? Vamos con algunas teorías del aprendizaje, ¿ya? Tenemos la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. El psicólogo suizo Jean Piaget ha ejercido una influencia decisiva en la psicología educativa. Su teoría ahondó en las etapas que pasan los niños en relación a su capacidad cognitiva, hasta que logran desarrollar el pensamiento lógico abstracto en torno a los 11 años de edad. Es uno de los máximos referentes en el campo de la psicología del desarrollo. ¿Ya? La teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Perdón, consulta. ¿Habían escuchado de la teoría del aprendizaje de Jean Piaget? Que es como Sí, el padre de la psicología del desarrollo. del desarrollo, sí. ¿Ya? ¿Había escuchado solo que era el padre de el padre de la psicología del desarrollo o algo más? ¿De por qué es el padre de la psicología del desarrollo? ¿Qué más había escuchado? Ah, con respecto a las etapas piagetanas, bueno, los niños, de acuerdo a cierta edad, presentan ciertos aprendizajes, según como la teoría de Piaget. Efectivamente. Lo interesante de la teoría de Piaget es el primero que sistematiza y ordena, y por eso un poco el padre de la psicología del aprendizaje, porque finalmente es el que te dice, oye, los niños aprenden por etapas. ¿Cachai? No es como que lleguen y aprendan desordenadamente. Finalmente le da una estructura, él habla de las etapas del desarrollo, finalmente. ¿Cachai? Y cómo cada etapa se esperan ciertas conductas, ciertos aprendizajes, ciertos conocimientos, cierta madurez cognitiva y emocional de acuerdo a las edades. ¿Cachai? Eso tiene que ver con la maduración, tiene que ver con el desarrollo cognitivo, el pensamiento abstracto, como hablamos, los ambientes, ¿ya? Que influyen indudablemente en el aprendizaje de un alumnado en particular. ¿Ya? Alguien me está rayando aquí la pizarra, ¿eh?
Ahí me está dejando unos rayones. Paloma, me está rayando ahí la pared, la pantalla. Disculpe, disculpe. No, no hay problema. Suele pasar, no es primera vez. Vamos con la siguiente teoría. Vamos con la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿vale? ¿Qué plantean aquí? ¿En qué grado influye la cultura y la sociedad al desarrollo cognitivo de los niños? Esta fue la pregunta que se planteó el psicólogo ruso Lev Vygotsky, quien investigó acerca de la influencia de los distintos ámbitos sociales en los que se producen interacciones que llevan a los niños a asimilar e interiorizar algunas pautas de comportamiento. Sus comportamientos son como el zona de desarrollo proximal y el aprendizaje por andamiaje son todavía vigentes. La teoría sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo, ¿ya? Es decir, un proceso colaborativo, como hablan aquí, se genera su aprendizaje mediante la interacción social, ¿ya? Es decir, Vygotsky plantea que la interacción con el ambiente finalmente es factor importantísimo en el desarrollo de las personas, ¿vale? Y como dice aquí, de alguna manera, los niños, por imitación, por zona de desarrollo proximal, es decir, por mis referentes más próximos, apoderados, por ejemplo, profesores, mejores amigos, yo voy generando un aprendizaje. Por ejemplo, es muy común, por imitación, por ejemplo, es muy común, a veces los niños van a comer a algún lado, ¿ya? Y tienden a imitar a su referente. Es decir, o comen o no comen, según el referente que tengan, ¿cachai? Por imitación, de forma automática, ¿ya? Y estas son formas de aprendizaje que tienen, son formas, finalmente van, como digo, el ambiente va influyendo en la toma de decisiones de un niño, ¿cachai? Positiva o negativa. Aquí no le demos una connotación todavía, no le demos un acento valórico, ¿vale? Son conductas nomás. ¿Vale? Tenemos la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Este desarrolló conceptos clave para la sociocognitivismo y para la psicología educativa. Bandura analizó la íntima relación entre las variables contextuales y sociales de los procesos de aprendizaje. Además, fue el tutor de conceptos de gran interés como el autoconcepto, tal y como lo hizo Vygotsky. Bandura también centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno, y más concretamente entre el aprendiz y el aprendizaje social. Es decir, Bandura, siguiendo con la teoría de Vygotsky, plantea justamente este sociocognitivismo, que quiere decir que no solo aprendo con un profesor, como en la caricatura clásica, como profesor parado frente a la sala y los alumnos tomando apuntes. También yo aprendo en la interacción social, con mis amigos, con mis hermanos. Por eso el colegio es un espacio de interacción social sumamente importante para los alumnos, para una persona, para el desarrollo de sus habilidades sociales es importantísimo, ¿ya? Porque es un espacio, es un laboratorio donde los niños todos los días van experimentando y van teniendo distintas vivencias. Por eso el ambiente influye tanto. ¿Te determina como persona? No. ¿Pero te influye? Sí. ¿Ya? Porque hay personas que, independiente en el ambiente que han crecido y se han desarrollado, los más positivos, de contención, ¿ya? Sin escasez, o todo lo contrario, con la pobreza máxima y la negligencia máxima, no siempre te determinan como persona, ¿sabes? Para bien y para mal. Pero sí se empieza a hablar en estas etapas, y la psicología educativa empieza a plantear de que la educación no solo se genera en el aula, sino también hay un ambiente que influye, una familia, un padre, una madre, un profesor, un mejor amigo, un abuelo, el barrio, el club de amigos, el club social, el club deportivo. Todos estos espacios finalmente convergen y empiezan a influir en el estudiante. ¿Vale?
¿Alguna duda, consulta hasta aquí? Siento que como que no me convence mucho la teoría de Bandura, ¿Por qué? porque, porque él lo hacía a través de la observación, pues de lo que siguieran los demás, la imitación a los demás. Entonces de ahí siento que viene que los niños imitan a las otras personas y desgraciadamente es como que los niños siempre imitan lo malo, no lo bueno. Hay un tanto por ciento que es más, imitan más lo malo que lo bueno. Ah, pero es que Entonces, eso, mira, qué bueno que lo planteaste, porque también tiene que ver por qué yo imito lo malo o por qué yo sigo haciendo lo malo, ¿cachai? Porque eso también tiene que ver con las valoraciones que ponen en mi casa. Si en mi casa le ponen un valor, voy a inventar, si en mi casa el tirarse un chancho, tirarse un pedo, hablar con garabato, mi papá come con la boca abierta y habla de los pacos en vez de carabineros, y tiene un tono como de choro, y eso se aplaude en mi casa, más encima, y cada vez que alguien lo hace, se celebra, yo evidentemente cuando llego a un espacio como el colegio, busco eso, y me valido desde ahí. Y por eso tal vez yo hago una imitación de una conducta mala. ¿Cachai? Puede ya. ser desde ahí. También puede ser desde la curiosidad. ¿Cachai? Desde lo Claro, llamativo. porque si usted se da cuenta, los niños en la casa son de una forma y en el colegio actúan de otra forma. Evidentemente, pues si en el colegio piensen que el colegio es el único espacio que tiene un niño que durante 6, 8 horas toma decisiones sin sus padres. Claro, Así entonces de por potente es un eso, espacio escolar. Por eso, claro, la mayor parte de las veces actúan de imitando lo malo. porque seguramente, insisto, en el espacio que se mueve ese escolar, tal vez eso es lo positivo. Tal vez los amigos con los que está, eso es lo bueno, los choros, lo simpático, lo buena onda, lo que tal vez lo hace bacanes. ¿Cachai? Por eso va mucho en los estímulos. ¿Cachai? Y tal vez como sociedad, tal vez no estamos lejos de eso. Si tú pensáis como sociedad chilena, somos el chileno pillo, el chileno rápido, el hábil, el que tiene chispeza. ¿Cachai? Es el chileno que es triunfador. En general se le ponen muchos buenos atributos a ese chileno. Y a lo mejor hay que poner más atributos en el respeto, en la cordialidad, en la solidaridad, ¿cachai? En respetar la norma, en no saltarse la fila. Si hay gente que te aplaude por saltarse la fila, po. Ese es vivo, ese es capo, ese es choro, no sé, po. Ese encontró la oportunidad, no sé, po. ¿Cachai? No estoy haciendo una crítica, sino es como también todos estos conceptos van influyendo en nosotros, ¿cachai? Como los ambientes, insisto, para bien y para mal, ¿cachai? ¿Cómo vamos aprendiendo? ¿Cachai? ¿Cómo vamos entregando información? ¿Cómo nos va llegando información? ¿Cachai? Es bien interesante, pues yo digo, son teorías que te explican, ¿ya? No dice que todo viene del ambiente, pero sí el ambiente influye, indudablemente influye, ¿cachai? Por algo, por ejemplo, en círculos de violencia, porque hay una validación, hay un acostumbramiento a la violencia y esos círculos nos cuesta mucho romperlos, porque tú eres parte de, y convives con la violencia, y para ti es súper normal la violencia y actuar de esa manera, ¿cachai? Imagínate para un niño crecer en un ambiente violento, evidentemente sabe moverse en ese espacio y tiene habilidades para moverse en espacios violentos, ¿cachai? Tú tienes que enseñar ahí, enseñar nuevas cosas, enseñar nuevas conductas, nuevas formas de actuar, ¿cachai? Influye harto, por eso digo, influye bastante el ambiente. No te determina, insisto, no lo determina como personas, ¿ya? No, y es extremadamente difícil. Sí, indudablemente el ambiente, cuando tú estás en ambiente, mira, yo siempre doy el mismo ejemplo. Más allá de los políticos chiquillos, más allá de los políticos, tenemos el caso de Sebastián Dávalos, el hijo de la presidenta Bachelet. Cuando estaba la presidenta Bachelet estaba en el segundo periodo. Sin necesidad alguna de dinero, porque el tipo no es pobre, se vio involucrado en un negocio ilícito Claro, o muy al borde de lo legal y arrastró a su madre. Y tú decís, claro. y yo como me acuerdo, lo leí en un artículo,
y decían, ese cabro, dar compartido los domingos, almuerzos, cenas, once, con grandes políticos, con grandes empresarios, donde la conversación en la que él estuvo presente desde muy pequeño, como adolescente y como adulto, han sido conversaciones de país. Oye, de hablar de país, no vamos a hablar de la teleserie el fin de semana con todo el respeto que se merece la teleserie. O no vamos a hablar de lo que pasó en la casa en la esquina, sino estamos hablando de temas país, así como decisiones importantes, ¿cachai? Y el tipo termina arrastrando a su mamá en una estafa, entre comillas, de un negocio. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo ese cabro que lo tuvo todo termina haciendo aquello? Y todo el mundo burlándose de él. Festival de Viña, prensa, un poco burlándose del tipo que, chuta, bien ser la izquierda, weón. ¿Cachai? Y también hemos tenido casos, y creo que todos conocemos algún caso, cercano o menos cercano, de personas que han sido, que la vida se ha encargado de golpearlos, y han sido súper resilientes y han emprendido un negocio, tienen su familia, a lo mejor no son millonarios, pero han sabido estructurarse y se ven felices. ¿Cachai? Y han salido adelante y le han dado la vuelta, la mano a la vida. Y decís, pero creció en un ambiente súper tóxico, en un ambiente súper caótico, y lo dio vuelta a la situación. Por eso te digo, ¿los ambientes influyen? Sí, influyen, pero no te determinan como persona. ¿Cachai? Te pueden ayudar, indudablemente, te pueden ayudar en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, te pueden ayudar para bien, ¿cachai? Eh, te puede ser un activador, un motivador tu ambiente para lograr más cosas, ¿cachai? Es lo que plantean nada más estos teóricos, ¿cachai? Es una influencia más de todo lo que vamos a ver más adelante, chiquillos, de cómo también nos vamos desarrollando, ¿cachai? Como seres humanos, ¿no? Es como cuando te ponen, aquí está lo bueno y aquí está lo malo. Si cuál quieres seguir, ahí decide la persona qué es lo que quiere Claro. seguir. Y es súper complejo, ¿cachai? Porque lo bueno y lo malo depende de cada familia, depende de cada grupo o persona. Sí. ¿Cachai? Por eso te decía, para algunas personas, mira, algo tan simple. Hay gente que habla de carabineros y hay gente que habla de pacos. Y eso te hace una diferencia. No estoy haciendo ninguna distinción. ¿Cachai? No siento que es bueno y malo. Es, solo hablamos de distintas maneras. ¿Cachai? Eh, para algunas familias, ser pillo es, está bien valorado. Está bien valorado. Y para otros, el respetar la norma, ser cuidadoso, es bien valorado. ¿Cachai? Es como, influye mucho. ¿Cachai? En ese sentido es muy, los ambientes dependen de cada persona, ¿cachai? Es un misterio la psicología. Pero eso es entretenido, pues, chiquillo. Sí, es muy entretenido, es maravilloso. Es como la sociología, son muy parecidas. Voy aquí a meterme a la sala, chiquillos, para pasar la asistencia, pues ya estamos terminando la clase. Terminamos rapidito hoy día. ¿Dale? Que es un módulo mucho más cortito. Déjenme acá a revisar la asistencia de hoy. Ya, vayan marcándome aquí la asistencia. María Alejandra Álvarez. Claudia Aparicio Gómez. Presente, profe. ¿Presente? Presente. Olga Cáceres Cortés. Presente, profe. Muchas gracias. Andrea Cáceres Faúndes. Presente. Muchas gracias. Doris Castillo Villalobos. Presente, profe. Muchas gracias. Ana Laura Cid Manríquez. Fernanda Fernández Rojas. Presente, profe. Muchas gracias. Claudia Fuensalida Saavedra. Edith Jiménez Vergara. Presente, profe. Angélica López González. Presente, profe. Gracias. Paloma Madariaga Catalinich. Presente, profe. Gracias. Elizabeth Osorio Campos. Presente, profesor. Muchas gracias. Natalie Pino Solís. Presente, profe.
Gracias. Jimena Valdebenito Olivares. Presente, profe. Muchas gracias. Carmen Vivanco. Presente, profe. ¿No? ¿Los nombré todos o me faltó gente? ¿Los nombré todos, cierto? Ya, perfecto. Oye, yo por mi parte, hoy día vamos a terminar antes, chiquillos. Darles las gracias por poner la cámara. Este fue el primer módulo de psicología, bien introductorio. Ya la próxima semana, ya la próxima clase vamos a entrar en temas más entretenidos de psicología del desarrollo, las distintas etapas, cómo se dividen las etapas infantil, adolescencia y adulta. Así que yo por mi parte, darle las gracias. Hoy terminamos antes, como les dije. Primera clase, el módulo mucho más cortito. Así que yo no sé si alguien tiene duda, consulta antes de despedirnos. Ninguna, profe. En caso de no tener dudas, ya podemos hacer abandono de la clase. Ya. Sí, ya, abandono de la sala. ¿Le puedo dar una acotación, Sí, profe? por favor, dígame. Resulta de que dicen Paco y los carabineros se ofenden y resulta de que cuando se formó el cuerpo carabinero no se decía cuerpo carabinero, ¿cómo se le dice ahora? Eran personal a contrata de orden y seguridad y Ah, ahí se claro. formó la palabra, ahí se Sí, formó la palabra Paco. sí, pues. Sí, no, si tiene un origen la palabra. Claro. Sí, po. Entonces todos dicen, ¡ay, los Pacos! Bueno, para uno, por ejemplo, cuando uno sabe no es ofensivo, pero hay carabineros que saben. Sí, sí, yo creo que ahí. Pero básicamente se hace una connotación negativa, ¿no? Sí, Así que. pero bueno. Pero bueno, eso ya. Oye, Gracias. que estén bien, que tengan un buen cierre de lunes. Igual, Chao, profe, gracias por gracias. Que estén gracias por la bien. clase.